tardes. Pauta semanal, debutando en el mes de marzo. Volvemos a este programa para discutir, conversar la noticia nacional y regional del acontecer político. Estábamos hablando en el bloque anterior respecto al tema que nos va a convocar durante todo el año, que es este cambio constitucional, la necesidad. En abril tenemos este plebiscito, el 26 de abril, para iniciar o no iniciar, ese desde el punto de vista de lo que se va a plebiscitar, iniciar o no iniciar un proceso constituyente. Raica Bradasis, que es nuestra panelista de este año, incorporada, Eduardo Macená Ferreira, y se nos suma Gabriel Vega, presidente de Renovación Nacional. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Vengo llegando de reuniones con nuestros amigos militantes de este partido en Puerto William. Hemos estado conversando con los militantes de toda la región. Mañana nos vamos a Natales y en este arduo recorrido uno ve estas visiones y cómo enfrentar el plebiscito y las elecciones que vienen a posterior, porque para el ambiente político está bastante movido, convulsionado todo en el buen sentido, porque finalmente vamos a tener muchas opciones para elegir quienes nos van a gobernar en lo local el próximo año, y también elegir de qué manera modificamos o no una constitución que nos viene. Ahí consultarte, porque uno ve en la UDI como una posición hoy día un poco más dura en términos de homogénea, de rechazar en el plebiscito, ese es su voto, rechazar para reformar, es como el emblema, el lema. Por cierto, hasta, no sé ahora, pero hasta hace un tiempo atrás habían diputados de la UDI que estaban por aprobar. Sí, Belolio está por Belolio en particular. Sandra Mar también de la región también está por aprobar. En particular, sí. Pero en general la UDI está como más cuadrada con un voto. Y en Renovación Nacional se han visto dos posiciones. De aprobar o rechazar en este voto. Frente a eso me gustaría que nos contaras, porque en realidad la discusión que tienen ustedes es bastante interesante y se asemeja a lo que uno ve en la familia, que frente a un tema hay más de una posición. ¿Cómo están viendo ese análisis? ¿Es tan terrorífico el hecho de aprobar este cambio como lo ha planteado un sector de la derecha? No es tan terrorífico, tampoco es tan terrorífico rechazar y mantener lo bueno que tenemos, pero el acuerdo en Renovación Nacional, y Renovación Nacional se ha caracterizado en su historia en ser un partido que lleva acuerdos, y recordemos de que el acuerdo por la paz y la nueva constitución, uno de los grandes pivots, el gran bisagra de esto fue Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, quien provocó mucho de lo que estamos discutiendo ahora. Reconocido, sí, por cierto, y claro, ha sido reconocido su labor transversalmente. Finalmente, en Renovación Nacional tenemos más o menos claro qué constitución queremos. Sabemos, y de esto se habla poco, y nosotros en Renovación Nacional siempre lo hemos hablado, sabemos que queremos resguardar la libertad del individuo en una constitución, que queremos una constitución que sea el instrumento por el cual se limita el poder del Estado, versus la facultad del individuo de buscar sus propios caminos. Sabemos que queremos la posibilidad del individuo de hacer la asociación que necesite para lograr sus fines, sin coacción del Estado, limitar los poderes políticos, cosas que la Constitución actual tiene y que tenemos que reformar. Pero también entendemos de que tenemos instituciones del Estado que están algunas definidas en la actual Constitución, que no están dando la respuesta moderna que necesitamos hoy hacia los principales problemas que la ciudadanía nos ha planteado en estos tiempos últimos. Y finalmente han habido desde años atrás propuestas que no solo involucran a Renovación Nacional, en su tiempo involucraron a la democracia cristiana, en ver cómo replanteamos el Estado como instrumento de bien común, cosa que lo define la Constitución actual, y cómo trabajar desde los territorios una Constitución de un Estado que abarque desde los territorios, que no tenga a alcaldes con bajos presupuestos, con las manos amarradas para sus gestiones, ya que estamos instaurando la figura del gobernador regional, que tenga las facultades que necesita para llevar a cabo un gobierno regional, y este régimen, acabar un poco con este régimen ultrapresidencialista donde todo se ve en el nivel central, donde
calculan que por la cantidad de habitantes no nos corresponde un oncólogo, por ejemplo, cosa que estoy convencido que lo podemos definir a nivel local. Y ahí, entonces, ahí Gabriel, hablaste de dos términos que son interesantes porque lo ligo a lo que discutimos en el primer bloque, que garantice la libertad del individuo. Por eso yo creo que no hay duda. Por otro lado, un cambio no significa que el Estado está por sobre el individuo, pero hay un elemento donde la libertad del individuo no puede atentar contra un bien mayor o un bien social. Y aquí hay una controversia entre lo que es un derecho a la propiedad privada, que puede estar consagrado en la Constitución, pero que ese derecho no se imponga sobre un bien social. El ejemplo más nítido que al menos yo he visto, y lo hablábamos anterior con el tema del agua, el derecho, si tú tienes un derecho de agua, aprovechamiento de agua, como propiedad, está consagrado. Pero si ese derecho de agua, por la física, limita el que un poblado, agua abajo donde está constituido ese derecho, no tenga acceso a agua potable para poder consumirla, ahí hay una controversia. ¿Cómo se resuelve el legítimo derecho a la propiedad privada versus este interés común? No se trata de que finalmente el Estado sea dueño de todo y coarte la libertad, pero tampoco se trata que la propiedad privada se imponga por sobre un bien social. Yo creo que por ahí es una discusión donde hay distintos puntos de vista, y eso es lo que teníamos en el primer bloque. Y te lo llevo a otro punto también. Por ejemplo, se habla bastante del rol solidario o subsidiario que debiese tener el Estado, y finalmente cuando los individuos en libertad hacen asociaciones para lograr fines que puede que nos esté cumpliendo el Estado, ¿para qué vamos a meter al Estado entre medio? O muchas veces va a ser necesario meter al Estado entre medio. Pero que te doy dos ejemplos. Los bomberos. Si los bomberos fueran estatales, tendríamos una organización que funcionaría casi como las Fuerzas Armadas, quizás, que funcionaría a turnos y no lograría asociar a gente de buena voluntad que tienen distintas profesiones, distintas miradas y que logran un objetivo. La Teletón o el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, tendríamos listas de espera como en el sistema de salud chileno, y no el tratamiento de la rehabilitación que se está haciendo ahora de muy buena forma por parte de la sociedad civil organizada. Pero ahí diste dos buenos ejemplos. Pero, ¿sabes qué? Pero hay otro ejemplo, Eduardo, donde esa asociación no es tan virtuosa. Yo no estoy tan seguro que los bomberos sean un ejemplo específico en la mayoría del mundo, inclusive propio, ¿no es cierto?, de los países a los cuales la derecha se adscribe, como Estados Unidos, Francia, Europa. Los bomberos son remunerados, tienen sindicatos, por lo tanto tienen derechos a los cuales pueden recurrir en caso de situaciones. No voy a hablar de la Teletón porque me parece un mal ejemplo respecto a la labor del Estado en el ámbito de la salud. Pero voy a referirme al Estado subsidiario, que es un elemento sustantivo que consagra la actual Constitución y que debe ser revertido. Cuéntanos. ¿Por qué lo digo? En un lenguaje el Estado subsidiario sencillo, en la práctica significa no que el Estado solamente va a poder hacer aquellas cosas en que el privado no esté interesado. Y si el Estado está interesado en la educación, está interesado, como lo ha hecho hasta el día de hoy, está interesado en la salud y en todas aquellas cosas que son propias de la sociedad colectiva, entonces el Estado se hace a un lado, se restringe de participar, se hace débil. Y las consecuencias de eso es que tenemos una salud precarizada, tenemos una educación precarizada, donde cada vez más se hace ostensible cómo el Estado le traspasa grandes e ingentes cantidades de dinero, ¿no es cierto?, a los privados para que hagan del lucro, ¿no es cierto?, en la educación y en la salud su hábito de vida normal. Por lo tanto, lo que se quiere recuperar es que el Estado cumpla con el papel que tiene en cualquier parte del mundo, donde tiene que tener presencia importante y fuerte para poder garantizar los derechos en aquellas cuestiones que son esenciales, la salud, la educación, por ejemplo. No hay problema que los privados hagan sus negocios con la salmonicultura, con la industria en general, pero cuando tú empiezas a colocar la subsidiariedad y con eso inhibes la presencia del Estado en esas actividades que son relevantes, ahí tenemos un serio problema que está pagando hoy día Chile claramente. Oye, Reika, y por el lado quizás un poco distinto, pero dada tu profesión, ¿cómo ve el mundo cultural la necesidad de un cambio en la Constitución? Porque en la Constitución no está consagrado el acceso a la cultura, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Ahí ustedes ven una oportunidad, ven una necesidad, una urgencia respecto al cambio. La necesidad y la urgencia está. Desde años el mundo cultural en Chile ha estado trabajando y ha estado exigiendo mejores condiciones laborales, porque las condiciones laborales para los artistas en Chile son precarias, como en muchos otros países, pero en otros no. Entonces, nosotros tenemos ciertas leyes que han ido avanzando, la nueva ley de artes escénicas que se aprobó hace poco, pero es necesario que en esta nueva constitución esté representado el mundo de los artistas también. Nosotros entendemos que para poder construir un país mejor y justo y empático, solidario, que todos queremos, es necesario que el ciudadano pueda tener acceso a la cultura desde la primera infancia. No puede ser que la cultura sea un privilegio, porque hoy en día es un privilegio. No solo desde el mundo del teatro, sino incluso comprar un libro. Tener acceso a la cultura es importante y obviamente eso tiene que estar en la Constitución. Hernán. Sí, mira, otro mito más. Mito, ¿Cuál es el mito? El de la salud. De la salud. Entonces, a ver, Eduardo, el Partido Socialista, 24 años gobernando la salud en Chile. Si él dice que está pésima, bueno, ahí está. 24 años gobernando la salud en Chile, pésima. Pero para cambiarla necesitamos mayoría. Eduardo, no, gestionarla no necesita mayoría. Escuchémonos, dale. No necesitas mayoría para gestionarla. No necesitas para gestionar la salud. No, para cambiar, para cambiar el fondo, no para gestionar. Gestionar es un concepto. Lo hicieron mal entonces. Gestionar es un concepto gerencial que es típico, ¿no es cierto?, de tu sector. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de traspasar el rol del Estado, estamos hablando cuando el Estado asume en su plenitud el tema de la salud, y esto no lo ha podido hacer. Se construyen pocos hospitales, siempre hay dificultades presupuestarias. O sea que la Constitución lo que va a hacer es traspasar al Estado dinero. O sea, si tú se cambia la Constitución, entonces la lista de espera se acaban, porque la norma constitucional lo va a decir, ¿sabes? Como hay derecho a la salud, por tanto... No, es una caricatura. La caricatura es decir, de que se cambie la Constitución, ¿cierto? Entonces todos los problemas de salud en Chile... Cuando se cambie la Constitución, no va a haber subsidiariedad y por lo tanto el Estado va a recuperar el rol que siempre tuvo en la salud. O sea que ustedes se inhibieron porque en realidad una norma le decía... Porque no lo permitía el sistema, pues. El 80% de días está en FONASA y en el sistema no lo permitía. Está en FONASA porque no pueden estar en la ISAPRE. O sea que el sistema está bien bueno. Evitemos los diálogos. Sí, entonces, dar tu punto de vista más general, más que emplazar a alguien. Claro, que lo que pasa es que me emplaza. Yo te planteo en términos de idea, emplazo tu idea, pero no emplazo personalmente. Por alusión, digamos. Entonces, si alguien dice que el sistema de ISAPRE es bueno, ¿cierto? Hagamos un sistema de ISAPRE. Si tú dices que, o alguien dice que el sistema de ISAPRE es bueno, entonces, bueno, ese es el norte, y no será FONASA entonces. Definámonos bien. Segundo, el tema de la cultura sí, efectivamente, ¿cierto? Pero es innegable que ha habido avances en el tema cultural. Hay un Ministerio de la Cultura, en fin, ha habido avances que hace años no había. O sea, pero en garantizar el acceso, que es uno de los elementos que planteó Raica, el acceso real, para aquella persona que está, por ejemplo, en Villa Cameron, o que está en Puerto Toro, en Puerto William, ¿cómo puede acceder? ¿Cómo la Constitución pudiese generar un mecanismo o una base para poder mejorar el acceso a la cultura? Pasa que eso es una ilusión. ¿En qué sentido? Y lo quiero explicar porque puede sonar fuerte decir que es una ilusión. Porque claro, no sé, en este programa yo señalaba, mira, la cultura quiere fondos, los futbolistas, el deporte quiere fondos, el científico quiere fondos, todos quieren fondos, todos quieren dinero, porque si tú le preguntas a un científico y dices, oye, estamos precarios, necesitamos fondos, tú vas al deporte, oye, no tenemos ni un peso, a la organización que tú vas, ¿cierto? Y ámbito de la sociedad que tú vas te dicen no tienen un peso. Por tanto, tú puedes tener una norma muy linda, incluso pongamos la norma, pero no digamos a la gente que porque está en la norma constitucional, ¿cierto?, eso se va a mejorar. Es como decirle, ¿sabe? Mira, la ley del tránsito hoy día dice que si usted tiene un signo padre, no puede avanzar. Y sin embargo, se produce en choque todos los días porque la gente no respeta el signo padre. La ley lo dice y hay altas penas. El que conduce, ¿cierto?, en estado de ebriedad tiene penas de cárcel hoy día. Y sin embargo, se sigue haciendo. Porque no es un tema de la ley solamente, ¿ya? Hay un tema de que si alguien quiere gestionar la salud de buena manera, que la gestión es posible hoy día, la Constitución lo consagra y lo posibilita. Y si alguien quiere, con un emprendimiento, un médico, una enfermera, un kinesiólogo, no sé, quiere poner una clínica, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Ah? ¿Cuál es el impedimento? ¿Porque es un bien social? Yo creo que ahí está el error fundamental. Oye, y Gabriel, que respecto, porque partí a raíz de tu intervención, esto de consagrar el derecho a la propiedad privada o la libertad individual con el tema del bien social. Sí, por supuesto. Es que, a ver,
partamos de la premisa de que cuando hablamos de los privados realizando una actividad estamos hablando de personas, personas que pueden ser individuales o pueden estar asociadas en una actividad. Yo no soy para nada un defensor de las empresas, menos de los abusadores, pero cuando hablamos de instituciones realizando servicios a la comunidad, son personas de carne y hueso como nosotros. En segundo lugar, cuando se consagran accesos en las constituciones, tienen que haber los recursos para ello. Y no estamos en un país de mucha recaudación fiscal, en un país muy rico, donde se pueda tener acceso y garantizar acceso a ciertas situaciones. Paréntesis, si es que el Estado hoy cumple un rol subsidiario, independiente de la calidad de los servicios, pero donde lo cumple a cabalidad, ha sido en salud y en educación. Los hospitales públicos son mucho más que las clínicas privadas, por lo menos en esta región. Y se transfiere una cantidad y la verdad es que sí, porque el Estado no tiene la capacidad de aguantar todos los que están en el sistema público. Estuve hace unos meses en Madrid, donde habían hospitales públicos que atendían privados, habían hospitales privados que atendían públicos, habían hospitales mixtos donde la administración era privada, concesionada, y los médicos y el personal de enfermería y terapéutico era público, y habían hospitales completamente privados que atendían completamente al sector público. Las primas del sector privado eran bastante bajas y tienen un acceso universal porque tienen un país que quiso asumir mediante deuda fiscal este tema, y además ellos con esa deuda financian un sistema sanitario administrado a nivel local, cada comunidad autónoma lo administra de su forma y tienen un acceso universal. Y uno cuando entra a un hospital no se da cuenta si era privado o público hasta que le decían en la charla. Y me pasé como 20 hospitales de Madrid y tuve la oportunidad de conocer un muy buen sistema de salud. Pero ellos tienen los recursos que nosotros no tenemos para eso. Y eso, pero no y tenemos lo los recursos, hay un problema de eficiencia en el gasto. Puede ser que haya también un problema de ineficiencia en el gasto, y la ineficiencia va de la mano a lo estatal. La burocracia estatal es quienes se llevan los recursos, y si mientras no tengamos un Estado moderno no vamos a poder avanzar en la eficiencia de ellos. Y de hecho, déjame llevarlo a la Constitución alemana, creo que los alemanes, porque nadie quiere negar acceso a nada, pero mientras se tengan los recursos, vemos las prioridades que muchas veces son cooptadas por grupos de interés, porque si los niños del Sename marcharan, sería una prioridad del país. No obstante, estamos garantizando educación gratis, cosa que es muy positiva, pero se pierde también el objeto de las prioridades. Pero para llevarlo a la Constitución alemana, ellos en un artículo de su Constitución dicen: van a haber garantías de acceso mientras haya plata, y una ley especial regirá a qué se tiene acceso. Pero tú hablaste de grupo de interés y te paso el dato, el dato y lo entrego aquí a la discusión, que el Estado a veces no hace un uso eficiente de sus recursos o su focalización. Leía la semana pasada en el Diario Financiero, que digamos que no es un diario de izquierda o de una mirada más estatal, solo el dato concreto. El Estado hoy día en Chile gasta 2.400 millones de dólares al año en pensiones de las Fuerzas Armadas y gasta 2.000 millones de dólares en el pilar solidario. El mismo Estado discrimina en función de chilenos, y ahí tienes 2.400 para un grupo menor en comparación al gran beneficiado con el pilar solidario, y los recursos hay una simetría. Ahí se ve que la subsidiariedad que en su momento se quiso aplicar a raíz de la Constitución de Guzmán no fue aplicada a las Fuerzas Armadas. Me parece muy bien, quisiéramos tener todos nosotros lo mismo que tienen las Fuerzas Armadas, pero es así de consistente. Exactamente el año 2019, 2.451 millones, ¿no es cierto?, beneficiaron al pilar solidario, que eran 1,5 millones de personas, 0,92% del PIB. 2.080 millones que beneficiaron solamente a 140.000 personas, que son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy día, para que ustedes sepan, un suboficial que se retira sale ganando en promedio 800.000 pesos mensuales. Un oficial que se retira en promedio 1.400.000 pesos mensuales. Imagínense lo que debe pensar un profesor que se jubila después de 35 la pregunta, años. Y esto no es contra los militares, yo lo planteo. La pregunta es, ¿por qué si el Estado reconoce ese beneficio en el mundo militar, por qué no lo reconoce el resto de los chilenos? O al revés,
porque pareciera ser que hay derechos dependiendo de dónde, de qué parte es como eres. una cosa muy breve. A mí yo felicito el esfuerzo que hacen de pescar las leyes, ¿cierto? Y todo este argumento y conectarlo con la Constitución. Digamos, es un esfuerzo creativo bastante elocuente. O sea, a mí me gusta porque tratan de pescar un cuadrado, meterlo en un círculo y ahí tratan y lo machacan para que quepa y cae mal, por si no pueden. Entonces, hablan de eso y meten la Constitución. No tiene nada que ver. Se podrá cambiar porque la Constitución señala que las normas de seguridad social se cambian por ley de quórum calificado y el quórum calificado en mayoría pero absoluta. El tema de la Fuerza Armada no está en la Constitución respecto a la pensión. No, pero te digo, el sistema de seguridad social es un tema de ley. Lo dice la propia Constitución. ¿Y por qué en la Constitución que se hizo en la época que tanto te gustaba a ti, ¿no es cierto?, con el famoso dictador de la época, se colocó de esa forma y no se hizo para todo el mundo igual? ¿Por qué se legisló de esa forma? A ver, ¿por qué se le obligó a todo el mundo, entre los que yo me encuentro, a cotizar en AFP y a las Fuerzas Armadas no? Mira, ¿Por qué no elegimos todo para todo el mundo el mismo sistema? A mí no me puede hacer una pregunta de algo que yo estaba pequeñito, para empezar, digamos, ¿cierto? Yo era Sí, pero tú le has ilustrado, te has informado. ¿Por qué no, digamos? Porque ahí se advierte el sesgo. Pero eso que tiene la Constitución, la Constitución. Que la subsidiariedad no funciona cuando no les conviene. Es un problema de subsidiariedad, pues. Sí, pues. No es un problema de subsidiariedad. El Estado se hizo ausente ahí. El Estado se hizo ausente en la AFP. El problema no es un problema de subsidiariedad esto. Es un problema que hay dos sistemas, pero que no tiene nada que ver con la subsidiariedad. La subsidiariedad, no sé quién lo definió acá, ¿cierto? El Estado, ¿cierto?, le deja la libre iniciativa a los privados. Así es. Es un punto. Segundo, la subsidiariedad, ¿qué significa también? Que el Estado no se mete en las organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? No se meten en organizaciones culturales, no se va a meter. Ustedes mismos, ¿cierto? Un club deportivo, un grupo de teatro, gestionará a ellos, ¿cierto? Y el Estado no va a decir, el ministro, ustedes tienen que gestionarse así, o el CNM de la cultura, ustedes tienen que gestionarse así, porque yo lo digo, y porque si yo tengo fondos estatales, ustedes tienen que gestionarse de esta manera. Todos los estados modernos, y democráticos, aquellas cuestiones que tienen que ver con el rol social que juega el Estado, sí se meten. Y acá el Estado se hizo a un lado. La comunidad, ¿cierto? La Unión Europea funciona bajo el sistema subsidiario. Mira qué curioso. La Unión Europea, pero no en las pensiones, pero no en el agua potable, pero no en los bienes de uso público, no funciona solamente en el ámbito comercial. Yo no sé, a ver, veamos, no sé si está todo. En Francia, en España, en Alemania, las pensiones no son privadas, no existen empresas privadas. ¿Y por qué no la cambiaron cuando tienen mayoría? La salud en Italia, la salud en Francia, la salud en España es estatal. Porque lo último, la solución que tenía el Partido Socialista, ¿cierto? ¿Cuál era? Hasta septiembre, una FP estatal. ¿Eso es lo que tenían ustedes? No, eso no es también una caricatura, es una caricatura. La presidenta Bachelet señaló que quería hacer una FP estatal. ¿Qué caricatura es? Pero dentro del marco de los avances, pero no, ese no era el fenómeno que queríamos cambiar acá. El tema integral es no más AFP. Es absurdo que mi plata, lo que yo coloco ahí, ¿no es cierto?, todos los meses con el esfuerzo de y todos los trabajadores, termine siendo utilizado por los bancos, por Cencosud, por la mayoría financiera para hacer sus negocios. Eso no tiene problema, no tiene que ver con la Constitución. Pero obvio, pues si la Constitución permitió la existencia del sistema privado ¿Por qué dice que no tiene que ver con la Constitución cuando uno ve que el fallo de la Corte Suprema, o hay muchos reclamos respecto a, por ejemplo, una profesora que pidió hacer uso de sus fondos, que sacar su fondo, se le declaró inconstitucional? Una serie de cosas que apuntan a resolver una necesidad o un cambio, generalmente después viene el fallo, es inconstitucional. Entonces la pregunta es, para cambiar esas cosas tengo que cambiar la Constitución para dejar de ser inconstitucional lo que yo quiero o lo que pretendo. O una posibilidad de cambiar la Constitución, el cómo se constituye, el cómo se nombra a los ministros del Tribunal Constitucional, que yo creo que hay un problema. No estoy hablando del tribunal, estoy hablando de que muchas medidas, incluso han habido leyes que han sido aprobadas en el Parlamento y que después han ido al tribunal. Porque la Constitución consagra la propiedad privada, inclusive de las pensiones. Gabriel, si me permiten, yo creo que gran parte de la ciudadanía aspira a tener buenas pensiones y tener un sistema que te dé las mismas garantías que le da a las Fuerzas Armadas. Así es. Yo entiendo que en su momento esto de las Fuerzas Armadas era el incentivo a pertenecer a las Fuerzas Armadas y de orden. Recordemos que hoy en Chile tenemos un déficit muy alto de carabineros y lo vemos a nivel local y lo vemos a nivel país. No están los incentivos para que las personas
ingreso en una institución, porque van a jubilar muy jóvenes, porque después no van a tener el acceso al trabajo que van a buscar siendo más jóvenes, y para eso se ponen ciertos incentivos y puede ser un modelo de reparto interno. Ahora, lo que es molesto es de que los resultados sean distintos. Gabriel, pero aquí si tuviera... no se trata de estar al debe, no se trata de estar, lo que aspiramos es que el sistema de FP llegue a lo mismo que llega a las Fuerzas Armadas. El sistema de seguridad social me refiero, porque podemos cambiar el sistema FP, podemos pensar en un sistema, porque si finalmente usted pone los fondos en otro lado, va a recibir un tercio de lo que puso. Oye, Gabriel, mira, se nos pasó rápido, vamos a dar la palabra a Raica, pero yo solo mencionar, la verdad es que si uno lee los documentos, porque efectivamente todos éramos más jóvenes en esa época, la razón por qué quedaron las Fuerzas Armadas fue porque el dictador desconfiaba del sistema. Exactamente. No es porque hicieron un cálculo, reconocer a las Fuerzas actas. Armadas, es porque aún así, si tú ves, Pinochet tenía una visión bastante estatista respecto a algunas áreas de la economía, no creía completamente y las dejó excluidas. Nos tenemos que ir, este tema va a seguir conversando, vamos a estar todos los días viernes acompañándolos en este programa, darle la bienvenida, pero Raica, antes de irnos... Bueno, a modo de conclusión, como es mi primera visita en este programa, me llama profundamente la atención la postura de la derecha hacia la izquierda, como de este enfrentamiento, de echar la culpa, pero que ustedes hicieron esto, y de la izquierda a la derecha, que ustedes hicieron lo otro. La derecha también estaba en este país durante estos 30 años. No estaban viviendo fuera de Chile, ni en la galaxia, ni en Marte. Entonces, también me llama la atención eso, como las recriminaciones mutuas, y creo que hay que abrir el espacio al diálogo, más que viendo hacia un futuro, más que, oye, hicimos esto mal, esto otro. Es que yo creo que el punto de partida, yo creo que es natural, bien estas recriminaciones, pero yo diría que no hay que perder el foco, y esa es la invitación a todos los auditores a discutir, a conversar estos temas, de en realidad buscar identificar los problemas para buscar la solución. Absolutamente. Ese es como el objetivo final de este proceso, y esa es la invitación que tenemos que hacer, acuerdo, el espacio de diálogo para resolver los problemas que Chile tiene que enfrentar. El espacio de común acuerdo es cuando en plena libertad y sin que nadie nos coarta podamos discutir una nueva constitución. Bueno, nos volvemos a ver la próxima semana en Pauta Semanal. Que tengan un gran fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hernán, Gabriel, Raica, Eduardo. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal.